Sumas y restas de números racionales. Para sumar y restar números racionales hay que tener en cuenta un principio o una condición para los números racionales o fraccionarios, y es la homogeneidad. ¿Qué significa eso? Significa que en este caso los racionales tienen que ser iguales en su denominador para poder sumar o restar. Veamos un ejemplo. Tenemos 2 cuartos más 1 cuarto. Aquí vemos que de estas dos fracciones, dos números racionales son homogéneos. ¿Por qué son homogéneos? Porque su denominador es igual en este caso. Significa que la unidad está dividida en 4 partes. Es necesario que la unidad esté dividida en las mismas partes para poder sumar o restar. ¿Qué se va a sumar y restar? Pues se va a sumar y restar los numeradores 2 más 1, y en el caso de la unidad, o sea el denominador va a quedar igual, en este caso 4. En la parte superior sumamos los numeradores y nos daría 3 sobre 4. Esa es la condición para sumar y restar números racionales, que sean homogéneos. ¿En dónde? En su denominador, es decir, la unidad que esté dividida en las mismas partes, de tal forma de que podamos sumar sus numeradores y podamos obtener el resultado. Por lo tanto, cuando encontremos una situación como la siguiente, por ejemplo, tenemos 1 cuarto más 2 tercios. Lo primero que debemos mirar de estos números racionales es que si cumplen la regla de la homogeneidad. ¿Cumplen la regla de la homogeneidad? No, no la cumplen, porque el denominador es 4 y el denominador de 2 tercios es 3. Significa que son racionales o fracciones heterogéneas, diferentes. Para poder sumar o restar, es necesario que estas unidades sean iguales. Y para eso tenemos que convertirlas a iguales, a unidades iguales. Y lo podemos hacer por varios métodos. Para eso vamos a iniciar entonces la siguiente explicación de métodos para sumar y restar números racionales. Bueno, entonces tenemos estos dos racionales, 1 cuarto y 2 tercios. No podemos sumarlos porque no cumplen la condición de homogeneidad, es decir, los denominadores no son iguales. Entonces vamos a aprender el primer método o procedimiento para convertirlos homogéneos. Entonces tenemos acá, y vamos a hacer uso de la amplificación. Entonces tenemos acá 1 cuarto y tenemos acá por este lado 2 tercios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convertir el denominador o toda la fracción, en este caso, a un mismo denominador. ¿Cómo lo hago? Pues sencillo. Este 4, toda esta fracción, 1 cuarto lo multiplica por 3. Tanto el numerador como el denominador. Para convertirlo entonces, 1 por 3, 3, 4 por 3, 12. Recuerden la multiplicación de fracciones. Multiplicamos los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Y nos da 3 doceavos. Ahora, en la parte inferior, tomamos entonces a 2 tercios, y del mismo modo lo vamos a multiplicar por 4 para que esta fracción se convierta en 8 sobre 12. Y por lo tanto, ya podemos apreciar que los denominadores, es decir, el numerito que está abajo, son iguales. Y por lo tanto, ya podemos sumar o restar sus numeradores de manera sencilla. Colocamos acá, ya convertido esa fracción 1 cuarto en 3 doceavos, lo sumamos con la otra fracción
que fue inicialmente 2/3, la convertimos a 8/12. Y podemos apreciar nuevamente que ya son homogéneos o son iguales. Por lo tanto, ya puedo sumar los numeradores entre sí. 3 más 8, 11. Y el denominador queda igual. Este es el método o procedimiento para convertir a dos fracciones heterogéneas o de diferente denominador a fracciones homogéneas, es decir, con igual denominador, utilizando la amplificación. Veamos otro ejemplo. Tenemos 5/3 más 6/4 más 1/2. Como lo podemos apreciar acá, los denominadores son diferentes, por lo tanto hay que convertirlos a homogéneos. Y para eso vamos a amplificar. Entonces tomamos la primera expresión, que es 5/3. La voy a multiplicar por 4. Se convertiría en 20/12. Tomo la segunda fracción, que es 6/4, y la multiplico también en este caso por 3/3. ¿verdad? Recuerden que es el mismo número tanto arriba como abajo, nos da 18/12. Ya estas dos podemos decir que las convertimos. Las dos expresiones están convertidas en homogéneas. Solamente nos faltaría esta. Y tenemos un medio. ¿Y por cuánto multiplicamos en este caso? 2. Me sitúo aquí en el 2 para que se convierta en 12. Pues multiplicamos por 6 tanto arriba como abajo. Arriba nos daría 6/12. Y tenemos ya las tres fracciones de diferente denominador, todas convertidas a un igual denominador. Y por lo tanto ya podemos sumarlos o restarlas. 20/12, 18/12 más 6/12. Colocamos el mismo denominador porque son homogéneas y sumo los numeradores. 20, 18, 38 y 6, 44. Podemos simplificar la expresión o la dejamos así. Vamos a simplificar. Sacamos mitad 2, mitad de 4, 2, mitad de 12, 6. Sigo simplificando, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. O lo mismo, mitad de 22, 11, mitad de 6, 3. Entonces vamos a colocar acá la respuesta. Para este ejercicio utilizando el método 1, es decir, la amplificación. Es entonces 11/3. Esa sería la solución a este ejemplo utilizando el método 1 o procedimiento para convertir fracciones de diferente denominador a fracciones homogéneas o de igual denominador para poder sumarlas o restarlas.